Buen jueves lluvioso acá en Buenos Aires. Bienvenidos a los que ya se están sumando. Eh, Ahí veo algunas caras conocidas y algunas caras nuevas entre los asistentes, invitados. Un placer tenerlos hoy jueves acá en este webinar. Me voy presentando. Mi nombre es Ramiro Juliá. Yo soy el CEO de Americas Capital. Eh, Hoy tengo el honor y el gusto de estar acompañado por Kevin Davis, Investment Partner de Americas Capital, ingeniero industrial de la Austral. Kevin, ¿no? MBA también. Ujú. eh, y bueno, nada, un gran activo en el equipo. Eh, Nos acompaña también Juan Izabala, también eh, Investment Partner de Americas Capital, un gran especialista en Venture Capital, que de a poco lo estamos convirtiendo al mundo del real estate. Eh, Así que viene con un background muy interesante en el mundo de inversiones en el Venture Capital y espero que por ahí puedan aprovecharlo. Como digo, mi nombre es Ramiro Juliá, se sigue sumando gente, así que el público, como dice Mirta, se renueva. Les cuento que vamos a estar hablando hoy de Saavedra, el proyecto que tenemos en Saavedra, en, eh, en la calle Vilela. Eh, Vamos a tomarnos un tiempo para presentar y después de la presentación vamos a estar disponibles para poder contestar preguntas y respuestas de parte de ustedes. Si te parece, Agos, ya estamos en tiempo y para respetar el tiempo de los que ya llegaron temprano, que son varios, bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a estar hablando de la ubicación del proyecto, las características del edificio, el análisis económico-financiero, por qué consideramos que es un buen momento para invertir en este tipo de activos y después repasar un poquito el equipo de ejecución que va a estar a cargo del proyecto. Los dejo en manos de Kevin y de Juan Ignacio para hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Rami. Bienvenidos a todos los que están en esta mañana conectándose, por lo menos los que están en Buenos Aires con lluvia, como decía Rami. Sé que, y estoy viendo gente que está conectándose del interior, gente conocida del interior del país. Así que bueno, saludos a todos. A ver, todo proyecto de real estate comienza con algo súper importante que es la ubicación, ¿no? La famosa location. Así que nos vamos a tomar un par de slides para explicar qué es Saavedra, qué implica el barrio de Saavedra y por qué estamos eligiendo esto para como, sí, como el lugar estratégico donde queremos hacer el siguiente proyecto y donde vemos que hay mucho valor para compartir con el inversor. Para empezar, es un barrio que tiene 53.000 habitantes, 54.000 habitantes más o menos, en una superficie de 5,6 kilómetros cuadrados. Eso lo que te da es una densidad de 9.700 habitantes por kilómetro cuadrado, que, dicho así, solo el dato capaz que no puede significar nada, pero lo que hay que tener en cuenta es que el promedio de la ciudad de Buenos Aires es de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, Saavedra todavía es un barrio no densamente poblado a comparación de otros, como por ejemplo, después lo vamos a ver, más cercano como Belgrano o como Núñez. Entonces, todavía, para quienes hayan recorrido Saavedra, yo tengo familiares y amigos viviendo por ahí, es un barrio que todavía tiene la, la particularidad de ser barrio en el sentido de casas, de gente que se conoce, que ha vivido toda la vida ahí, de edificios todavía chicos. Entonces, creemos que es un lugar estratégico que va a tener un potencial de crecimiento muy importante. Hablamos de espacios verdes, que en la ciudad de Buenos Aires es muy importante. Acá hay un gran parque que es el parque Saavedra, que es ese parque ovalado que de hecho está en la foto de la derecha, y también muy cerca lo que es el Parque Sarmiento. Son dos tremendos espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno ve un mapa de la ciudad podrá identificar claramente esos lugares, y eso lo que le da es esa dinámica de barrio y de vida
que permite que la gente busque esos espacios también porque quiere también disfrutar de estos lugares, ¿no? Pero estamos hablando menor densidad, una capacidad real de crecimiento, decimos nosotros, por una cuestión de esta menor densidad. Y esto lo que hace es que no sea un barrio saturado, ¿no? Que esto es muy importante cuando estamos buscando proyectos de real estate y pensando en un proyecto multiresidencial como el que estamos comentando. Después tenemos temas de conectividad, es un barrio que tiene, bueno, lo vamos a ver en la siguiente, cercano al tren, al metrobús, a las autopistas, también lo que es oferta comercial, no solamente el DOT, que es ese shopping grande que construyó IRSA hace ya más de 15 años, que cambió mucho la dinámica del lugar, sino también el Paseo García del Río, que es un bulevar que también cada vez tiene más propuestas gastronómicas y comerciales, obviamente la Avenida Cabildo, que ya es un clásico. Y para cerrar, quizá con esta introducción sobre Saavedra, estamos hablando de que es un lugar que está pasando de casas de barrio a ir de a poco a evolucionar como barrio, como le pasa a todas las grandes ciudades, y a ir construyendo edificios. Pero como vamos a ver en los siguientes también slides, estamos hablando de un crecimiento ordenado. Hay un código urbanístico que ordena ese crecimiento, que estipula que, por ejemplo, cerca de grandes corredores como Avenida Balbín, los edificios son mucho más altos, pero hacia el interior, y nosotros estamos a 2 cuadras, lo vamos a ver ahora, estamos a 2 cuadras de lo que es García del Río. Si quieren, pasemos al siguiente slide. Se está empezando a construir ya edificios, pero edificios de tamaño controlado. En este caso, edificios de 4, 5, 6 pisos, donde no cambia tanto la dinámica del barrio, permite todavía la entrada de luz y no genera tensión con los vecinos y con los servicios, que esto es importante también, la conectividad a los servicios de infraestructura, ¿no? Luz, gas, etc. Entonces, para hacer como un último punto respecto a Saavedra y valorización, el año pasado los departamentos, los departamentos en Ciudad de Buenos Aires crecieron un 5,9% de precio, ¿no? Y en Saavedra creció el doble. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una demanda real y genuina yendo a Saavedra, o sea, se está buscando más Saavedra por sobre el promedio del resto de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, también esos son señales que, desde un punto de vista inversor, hay que tomarlo en consideración. Respecto a ubicación estratégica, no quiero repetir muchos de los puntos que dije, pero aquí pueden ver conectividad, lo que les decía, un tren Mitre con la estación Saavedra que te lleva en 20 minutos, te deja en Retiro, en el centro. Después tenés todo lo que es la avenida Cabildo y el subte y el Metrobús, con lo cual eso también, y también la conectividad hacia zona norte con ese corredor de Cabildo y Maipú. Luego tenés lo que es la General Paz, y hay muchas subidas desde Saavedra a la General Paz, y esa General Paz te lleva ya a un montón de lugares, incluso obviamente lo que es la Panamericana para zona norte. Y algo para mí importante de mencionar es la dinámica comercial y corporativa que está tomando Saavedra, que esto no lo tenía hace 15, 20 años atrás, 10 años atrás diría, yo creo que el post-pandemia aceleró mucho, que es todo lo que es alrededor del DOT, que es como un shopping, es un shopping, un centro comercial que tiene cada vez más cosas, más propuestas alrededor, y en los últimos años se sumaron Mercado Libre como la oficina corporativa. Mercado Libre es la empresa más grande, más valiosa de Argentina y una de las top 3 de Latinoamérica, y eligió seguir creciendo en sus oficinas, sus headquarters, como se dice, en Saavedra. Hace poco anunció con IRSA un plan de $50 millones para hacer un edificio de 15.000 metros cuadrados. Es decir, que todos los nuevos empleados que vaya incorporando Mercado Libre y otras oficinas que tiene van a estar ahí en Saavedra. Eso genera también una demanda genuina de talento. El IAE Business School, que es una de las escuelas de negocios top de Latinoamérica, también eligió la zona de Saavedra y específicamente ahí el Workplace de IRSA para hacer la sede de Buenos Aires. También está Coca-Cola, Philips, DHL. Entonces, lo que vemos es que se están generando empresas de primer nivel que contratan talento con muy buenos ingresos en Saavedra por una mezcla de conectividad con zona norte, más también tranquilidad propia del barrio, quizás saliendo de los centros tradicionales de oficinas, como podía ser más microcentro. Así que para nosotros
Esta ubicación es súper estratégica y también te permite ver qué tipo de demanda vamos a tener en los siguientes años, específicamente también para el proyecto de Vilela, que es el que vamos a explicar a continuación. Te dejo, Kevin, si querés. Dale, gracias, Juani. Bueno, mi nombre es Kevin Davis. Bienvenidos a todos, buenos días. Yo soy Investment Partner de Americas Capital también. Y bueno, ahí recién Juani les contó un poco las oportunidades que vemos detrás del location en Saavedra, con una perspectiva bastante buena, bastante interesante. Ahora vamos a hablar un poco del producto, ¿no? Del edificio, qué es lo que vamos a hacer. Em, y la realidad y el proyecto lo que plantea, ahora voy a entrar más en los detalles de las unidades y el edificio, pero sí es un punto importante que se le está dando un enfoque no solamente en diseño, sino un enfoque bioclimático, ¿no? Todo está pensado en un origen en términos de orientación, aberturas, materiales, todo para de alguna manera no solo enfocarse en la parte estética, sino mejorar el desempeño del edificio, aprovechando las condiciones climáticas, ¿no? El sol, la vegetación, el clima. Entonces ahí está muy bien pensado en ese sentido. También por otro lado, se está buscando obviamente que tenga un impacto ambiental lo más bajo posible, desde la estructura del proyecto, durante la construcción e incluso hasta la operación futura, porque busca de alguna manera eficiencias en sus materiales y en su diseño. Y bueno, y con esto sí se logra mayor eficiencia energética, más confort climático y demás, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se logran los detalles, pero el mensaje acá importante que no es solamente diseño estético, sino que también mejorar eficiencia y este diseño bioclimático, ¿no? Si querés, a vos, pasemos una más. Eh, entonces, ahora sí entrando un poco a las características de este proyecto. Ahí Juani decía que el código urbano está pensado para que sea un crecimiento controlado, que eso está buenísimo en términos de barrio. Ahora, en términos de lo que vamos a construir, la realidad que es un edificio de escala contenida. Estamos hablando de un subsuelo, planta baja y cuatro pisos, o sea, es una estructura chica o mediana, que de alguna manera entendemos que es el momento también de entrar en este tipo de edificios, que la entrada y salida es más rápida, ¿no? Y no es un edificio de torres de 13, 14, 15 pisos en donde la construcción se podría demorar más en el tiempo, ¿no? Entonces, con eso logramos más velocidad, entrar, salir y de alguna manera también alineado al desarrollo urbanístico que tiene la zona, ¿no? Eh, entonces el edificio va a tener un acceso principal y también va a tener acceso de servicio separado. Va a haber un hall de entrada con un diseño contemporáneo, o sea, combinando materiales materiales nobles de madera y piedra, iluminación decorativa. em, Después, todas las unidades van a tener esta optimización de amplitud, luz y ventilación natural, un poco lo que les contaba antes de cómo se pensó el diseño. Las carpinterías también obviamente van a ser doble vidrio, con vidrio laminado. Esto ayuda mucho al control térmico también y acústicos de las unidades. Em, Después, internamente las unidades van a tener pisos de porcelanato, mesadas con cuarzo, todo acero inoxidable. El sistema de calefacción y refrigeración también va a ser por flujo variable, VRV, que de alguna manera ayuda también a este diseño que les contaba. Em, bueno, las cocinas van a tener un mobiliario integral con hornos y anafes y algunas de las unidades van a tener lavavajillas, ¿sí? También en términos de seguridad, esto es importante, va a haber control de accesos, un sistema de cámaras para monitoreo, un portero con cámaras también y portón de las cocheras. Y acá mencionando cocheras, un punto importante, que todas las unidades van a tener cocheras, ¿sí? Eso creo que da un diferencial también en el futuro desarrollo de la zona, ¿no? Que sabemos que a futuro siempre las cocheras terminan siendo un valor agregado o una necesidad por parte de compradores o gente que quiera alquilar estas unidades. La disposición de cochera para todas las unidades es un punto muy relevante que se quiere asegurar. Después, bueno, va a haber iluminación con LED, con sensores de sistemas de apagado automático. em,
en la primer planta se considera también un dúplex con jardín propio para darle también más variedad a la oferta. Y se va a contar con un Zoom completamente equipado, con una piscina con solarium, perdón, de uso común. Y estos son, para que tengan una idea, 13 unidades que van a haber de 2, 3 y 4 ambientes de entre 70 y 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, como ven en el listado, en las características, es un producto que está pensado a quienes buscan calidad, digamos, buscan diseño, tipo de materiales, buscan amenities, buscan una buena distribución de espacio, cocheras. em, También, como decía Juan, y buscan un entorno más tranquilo y habitable, ¿no? Y eso, en la combinación entre barrio y edificio, eso se estaría logrando con esta propuesta. Y también son, para que vean las características, la disponibilidad de ambientes, 3 y 4 ambientes, la idea es poder capturar a esas familias que están en Saavedra y se quieren achicar, de las casas grandes que ya son difíciles de mantener, como así también familias que se quieren agrandar, ¿no? Que están pasando de un 2 ambientes y pasar un tres. Entonces también se intenta capturar ese tipo de familias que están dentro de Saavedra, pero también, como mencionaba, estamos estimando un derrame natural de otras zonas de capital, entonces también se busca con esto capturar ese derrame, esa demanda que viene de zonas con densidad mucho más alta, ¿no? Por eso también la variedad. Así que ahí te paso, Juan, y de nuevo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Bueno, ya explicamos lo que es la ubicación y por qué estamos eligiendo Saavedra como lugar estratégico. Explicamos el producto, por lo cual entendemos que va a haber una demanda rápida y genuina de este producto premium. Ahora lo que queremos explicar en los siguientes slides es la lógica económica que vemos en todo este proyecto, empezando por un resumen de lo que es todo el modelo de negocio. Primero principal, se estructura un fideicomiso de construcción inmobiliaria. ¿Qué implica esto? Que nos da mucha mayor seguridad a todos los inversores de que los activos van a estar solamente dedicados a este fideicomiso, de que se separa todo lo que son las contingencias legales e impositivas para el inversor. Entonces, la estructuración legal ya da un marco de seguridad jurídica muy distinto a otros proyectos donde quizá hay otras estructuras societarias jugando. Nosotros preferimos utilizar esto y es la forma de darle mucha mayor tranquilidad y trazabilidad al inversor. El fiduciario es Trovato. Trovato es una compañía que ya va por su cuarta generación, son constructores, tienen experiencia en todo el país, habiendo hecho grandes obras de ingeniería y están haciendo obras residenciales. Ya han hecho obras en Saavedra, con lo cual conocen el barrio, conocen la dinámica de cómo construir y de cómo manejar todo, proveedores y vecinos y permisos para poder hacer este tipo de construcciones en los tiempos acordados. Después está el estructurador, que es Americas Capital. Nosotros representamos a los inversores. Nosotros lo que buscamos es justamente que el inversor se sienta tranquilo y siempre con un reporting constante y una evolución constante de cómo está yendo la obra, de cómo se están utilizando los fondos, de cómo viene la velocidad de la preventa. Pero todo eso le da a un inversor un representante que va a estar velando día a día porque el proyecto vaya cumpliendo y vaya supervisando con lo que se prometió. Y aquí, para ser claros, ¿qué es lo que estamos hoy buscando y ofreciendo a la comunidad de inversores? Nosotros estamos levantando lo que es el equity. Estamos hablando de $1.034.000, que es directamente para el equity del proyecto. ¿Para qué se va a utilizar? Para comprar el terreno. Nosotros ya tenemos un acuerdo de preventa con el dueño, es un terreno de doble frente, que justamente son estos 750 metros cuadrados que nos permiten después hacer todo el edificio que les mostró Kevin. Tenemos un plazo de inversión de 3 años. Y el siguiente punto es más importante, ¿no? El 75% de recupero del capital se hace al año 2 o lo estimamos al año 2. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este primer $1.000.000? Pagamos el terreno y ya empezamos a alocar fondos para la construcción.
no estamos vendiendo unidades, y esto es importante decirlo, después de última lo podemos hacer profundización en las preguntas y respuestas que les pedimos que incluso si tienen preguntas y respuestas las vayan escribiendo en el chat, que al final las leemos y respondemos a todas. Pero no estamos vendiendo unidades, nosotros estamos asegurándonos de que tenemos la tierra y el capital inicial para empezar la construcción, y luego con la preventa de unidades vamos a poder ir saliendo y retribuyendo a los inversores que nosotros estamos representando. Este proceso nos da que apuntamos a un múltiplo de 1.66x, es decir, de cada $100 estamos apuntando a devolver 166, y que la TIR proyectada, es decir, qué rentabilidad anual le sacaría cuando cuento al final del proyecto, al final de los 3 años, qué TIR proyectada tendría, sería de un 22% anual en dólares. El ticket mínimo es de $50.000 y son proyectos que ya venimos haciendo con Americas Capital hace muchos años. Después podemos hablar un poco más del track record, pero son proyectos para inversores que están buscando un nivel de sofisticación y un nivel de seguimiento bastante alto, más que entrar en una compra o venta de una unidad puntual en pozo y después esperar de qué manera puede comercializar o vender, sino todo ese proceso, la verdad que nosotros queremos hacerlo a favor del inversor, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy parados? Más o menos 15-20% del fondeo de este equity ya lo tenemos comprometido y se va acelerando bastante. La verdad que desde que sacamos el proyecto de Saber, estamos comunicando con la comunidad de inversores y con estos webinars públicos, ya estamos logrando cada vez más interés, así que creemos que vamos a poder fondearlo en un tiempo bastante rápido. Así que para pasar al siguiente slide, acá hay un tema importante que es, bueno, de dónde salen las proyecciones de venta, ¿no? Más que nada de la preventa, que es de donde se van a retribuir luego los inversores. Nosotros estamos haciendo justamente un análisis muy certero de todo lo que está pasando en el barrio, específicamente de desarrollos en pozo o alguno incluso a estrenar. Entonces estamos tomando como un promedio que también incluye promedio de los 3 años de comercialización del proyecto. Nosotros apuntamos que al final de este año ya estaríamos empezando a comercializar algunas unidades, cuando ya tengamos el terreno y empezamos a construir las bases del edificio, y tomamos un promedio de 3 años de cómo va a ir aumentando. Como ustedes saben, a medida que avanza la obra se vende más caro el departamento en pozo, y después, bueno, ya está a punto de estrenar y ya se vende al precio completo. Entonces, nosotros lo que vemos es un precio promedio que creemos que es conservador para lo que está pasando en la dinámica del barrio, y que además, teniendo en cuenta todo lo que hablamos antes de la dinámica de empresas y de comercial que está tomando el barrio Saavedra, y derrame natural que está viniendo desde Saavedra, desde Belgrano y Núñez, puede llegar a empujar este valor de metro cuadrado incluso más arriba. Así que, pero bueno, todos los escenarios que estamos haciendo lo estamos haciendo sobre este valor promedio de venta. Si quieren, pasamos al siguiente slide. Dale, ahí voy yo, Juani. Bueno, acá tenemos un resumen, hay muchos números, yo voy a tratar de pasar los principales mensajes, pero haciendo también un poco de resumen de lo que venimos hablando, ¿sí? En términos de la inversión, estamos hablando de un proyecto que va a requerir un equity de $1 millón, que es lo que comentó Juani. Los costos totales del proyecto son aproximadamente 3.7 millones y se espera tener una evaluación de venta de 4.7 millones. Todo esto en 36 meses, ¿no? En términos de costos, eso nos da un promedio de $1.700.000 el metro cuadrado, y con el cual se está proyectando construir 2.190 metros cuadrados, ¿sí? Y después, ¿cómo se llega a estos costos? Ahí tenemos el listado de lo que implica, digamos, del lado derecho, todo lo que implican los costos, para que ustedes vean cómo se está estimando y proyectando, donde obviamente los factores más relevantes es la compra del terreno, por un lado, y los costos de construcción, ¿sí? Esos son los puntos más fuertes. Em,
Ahora después vamos a ver un poco el cash flow hacia adelante, pero para que vayan entendiendo, o sea, con el equity, como decía Juani, se va a comprar el terreno, pero hay una compra un poco más inteligente en cuotas, entonces el 40% del equity se va a estar destinando al primer desembolso para el terreno y el 60% del equity para arrancar la obra, ¿sí? Ahora lo voy a contar un poco más. Em, y bien, este es un poco el flujo de fondos de inversor, también hay muchos números, después más adelante si quieren más detalle nos pueden escribir y conectar con nosotros y le podemos entrar más, pero voy a tratar de pasar los principales mensajes, ¿no? De qué estimamos en estos próximos 3 años. Ahora, como decíamos, estamos consiguiendo el equity, eso es el primer flujo de fondos que va a tener el inversor, de poner en total es un poco más de $1 millón. Y como les decía, ese equity se va a destinar al 40% de compra de terreno y del 60% a la operación, a la construcción, ¿no? Hacia adelante, ¿cómo se estima ir consiguiendo los ingresos? Con la preventa de las unidades a pozo, ¿sí? Y en este análisis, ¿qué es lo que se está contemplando? Que prácticamente en el año 1 se tenga muy poquito vendido de preventa, solamente un 2,5% de las unidades, y más para el año 2 se tenga un 50% de las unidades vendidas y el año 3 el restante 47,5%, ¿no? Entonces, estimamos que es un primer año de construcción y de empezar a vender la preventa, pero no estamos en estos números estimando que vamos a hacer un avance más acelerado que ese, ¿no? Con lo cual le estamos dando criterio a esta proyección. De esa preventa de unidades, obviamente se va a ir pagando la construcción y de ese flujo excedente se va a ir devolviendo tanto el retorno como el capital al inversor, ¿no? Este es el flujo de fondos para cada uno de los inversores que se sumen. Y acá entra el primer punto, importante. ¿Qué es lo que contempla el proyecto? Hay un retorno preferido de un 8%. Quiere decir que una vez pagados los costos operativos y demás, el primer, digamos, excedente en ese sentido que hay, se va a destinar a repagar el 8% de rentabilidad para los inversores. Con esto se busca que el proyecto sea bastante competitivo comparado con otro tipo de inversiones que pueden ser de renta o inversiones alternativas en donde se inmoviliza capital y se va teniendo cierta rentabilidad a lo largo del año. Entonces, va a haber un retorno preferido del 8%, no compuesto, sino año tras año, que se va a ir teniendo como preferencia en la devolución hacia el inversor. ¿Sí? Una vez que se cubre ese 8%, ahí se empieza a devolver el capital. ¿Sí? Y como decía Juani, con esta estimación de al año 2 tener el 50% de las unidades vendidas, ya con eso conseguiríamos devolver el 75% de la inversión, del capital al inversor, con lo cual es una buena noticia porque de alguna manera en el año 2 ya se puede para el inversor puede volver a disponibilizar el 75% de su capital que inmovilizó y por otro lado también le saca mayor riesgo en términos de plazo de la construcción, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo está armado este escenario. Y una vez que se devuelve el capital, en el caso de haber un excedente, que eso va a pasar más en el año 3 en este flujo, ese excedente va a estar repartido 65% para el inversor y 35% para el desarrollador y estructurador, ¿no? Esto es un estándar global que se usa en este tipo de inversiones, justamente para acomodar incentivos y que si el desarrollador gana, el inversor gana y todos ganamos, ¿no? Entonces, ese excedente por encima del capital y el retorno preferido que contaba antes se va a distribuir en esa proporción. Y esto nos da una tasa interna de retorno del 22,2% y un múltiplo de 1,6, ¿sí? Ahora, en términos simples, volvé una antes, a vos, perdón. Acá hay un ejemplo para no marearse tantos cuentas. Yo entro a este proyecto con $100.000. Con esta proyección se está estimando que en el año 2, sumando el preferido más la devolución del capital, ya hayas recuperado el 75% de la inversión y el excedente y el 25% restante del capital más el excedente vendría para el año 3 en esta proyección con estos supuestos. ¿Sí? Ahora sí hacemos uno más.
Y esto es muy importante porque estos números que mostramos acá no son, digamos, libres de riesgo, ¿no? En todo proyecto y más de real estate siempre tenemos riesgos, siempre tenemos volatilidades. Obviamente que el proyecto se diseña para poder hacer una gestión de esos riesgos y manejarlos de la mejor manera posible, pero tenemos algunas variaciones, ¿no? Entonces, acá lo que siempre hacemos es un análisis de sensibilidad para, en este caso, dos variables críticas que son el precio de venta por un lado y la variación del plazo de obra, que pueden de alguna manera darle movilidad a esa tasa interna de retorno que yo les contaba antes, ¿no? Entonces, acá hay distintos escenarios en donde pueden ver qué pasa si el proyecto se retrasa un año, ¿no? Que es la última columna, 42 meses. ¿Qué pasa si el precio de venta, de preventa, en vez de ser 3.230, como nosotros decíamos, es un 10% menor, que es el caso de 2.930, ¿no? Y acá en este análisis de sensibilidad vemos que en estos dos puntos más críticos estaríamos consiguiendo de todas formas una TIR de 11,2%, con lo cual vemos que el proyecto es bastante robusto en este sentido, ¿no? Y en esta gestión de riesgo de lo que podría pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos deja tranquilos que pueden haber volatilidades de estas cuestiones, pero el riesgo está de alguna manera encapsulado, ¿no? Si querés seguir una más, ahí Juani, te paso la palabra. Sí, ya estamos sobre la hora y no queremos dejar de responder algunas consultas que están llegando. Breve resumen, ¿no? Como para hacer el recap de todo lo que vimos. Primero, Saavedra se está transformando. Está todas las cosas que les comentaba respecto a comercial, oficinas, accesibilidad distinta, está logrando que hoy Saavedra está pasando de ser un barrio tradicional de casas a un barrio que ya está teniendo más demanda de otro público y también de desarrollos urbanos de mayor calidad. Así que eso está pasando y lo que vemos es que todavía no se trasladan los precios. Sí, ya hubo aumentos de precio en Saavedra, pero creemos que todavía hay mucho más por capturar, más que nada cuando lo comparamos con barrios aledaños, ¿no? Belgrano, Núñez, como grandes referencias. La ubicación estratégica, no quiero aburrir mucho más, pero la pospandemia que hizo que mucha gente se haya ido también más para zona norte, que muchas oficinas se hayan trasladado a otras zonas más suburbanas, hace que Saavedra tiene un acceso directo a un montón de lugares, entonces la verdad que es diferencial eso. Y después lo que vemos es esto de catalizadores reales de valorización. Nosotros cuando elegimos dónde construir, no solamente analizamos todo lo que implica el producto en sí, que obviamente tiene que ser premium, sino si todo el entorno va a acompañar esa revalorización que nosotros creemos que puede pasar. Y ahí es donde, con varios de los temas que fuimos viendo, creemos que hay elementos reales para decir que hay mucho espacio de crecimiento del barrio. Te dejo, Kevin, si querés. Bien, sí, y después, sí, también a modo de resumen, hablamos un poco de que no es una demanda especulativa la que estamos proyectando, es una demanda sólida, de estas personas con potencial de la zona, que buscan un barrio verde, residencial, y altamente demandado, ¿no? Eso le da seguridad al proyecto. Después, en términos de edificios, los que les comenté, ¿no? Es una oferta diferenciada, que busca con variedad de unidades entre 50, 70 o 200 metros cuadrados, ¿no? Que hoy le da esa oportunidad, esa oferta a esa demanda que está ahí potencial. Y después, por último, nada, es muy importante para estos proyectos quienes están detrás, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos compañías, el fiduciante y el estructurador, con mucho track record y experiencia en lo que están haciendo, ya con muchos, muchos años de experiencia y manejo, así que eso también es muy relevante. Y con esto dejo también ahí, Juan, y que comentes un poco de Trovato y después quiénes están liderando America's Capital también, ¿no? Buenísimo. Sí, Provato es cuarta generación, la verdad que tienen como un expertise cuando uno revisa también todo su track record. Tienen obras de ingeniería muy grandes, estamos hablando de obras de fábricas enteras, de silos, etcétera, y después, en los últimos años,
mucho residencial. Entonces, este conocimiento de construcción, de manejo de proveedores, de manejo de obreros, más entendimiento de cómo desarrollar entornos, creemos que es el socio ideal para desarrollar este proyecto. Y con quien nosotros vamos a estar día a día trabajando para hacerle el reporting lo más preciso posible a los inversores. Quiero hacer foco en esto, ¿no? Nosotros como Americas Capital representamos a los inversores y estamos siempre chequeando todo para que el inversor sienta tranquilo y con toda la información transparente respecto a cómo viene evolucionando, que muchas veces cuando alguno ha invertido en otros proyectos inmobiliarios, no siempre tiene o es más compleja y más ríspida esa relación con el constructor, la desarrolladora, para saber cómo está evolucionando efectivamente un proyecto. Bien, y después, bueno, ahí al principio habló Rami Julián. Rami es el CEO de Americas Capital, también él tiene más de 25 años de experiencia en este tipo de inversiones inmobiliarias, no solamente en Argentina, sino en UK, Estados Unidos, Brasil, con mucha trayectoria. Los invito también a entrar a la página de Americas Capital para ahí entender un poco más qué es lo que hacen, qué proyectos hay, cuál es el track record, digamos, ¿no? Y creo que eso es súper importante también que lo tengan todos presente. Y desde ya a disposición yo como investment partner también para acercar cualquier duda en términos de entender quiénes están detrás de este proyecto y liderando y gestionando, que es súper importante, ¿no? Gracias, Bien. Kevin. Aprovecho que me diste pie. Como dice Kevin, nuestro track record está documentado, así que también lo podemos compartir con ustedes eh, vía nuestra página web de Americas Capital o nos escriben y lo compartimos. Acá aparecen algunas preguntas ya que está bueno contestar. Siéntanse libres en hacernos más ahí en el link de preguntas y respuestas. Eh, una pregunta que nos llega es qué pasa si se necesita más plata para la construcción. Y bueno, si quieren, arranco yo contestando esa o la contestamos juntos. Pero básicamente, si sucede eso, el objetivo sería trasladar a precio. O sea, si no lo pudimos hacer vía gestión de obra, o sea, una parte que no se mencionó o por ahí pasó un poco rápido es que la obra se va a hacer por administración, ¿no? Con lo cual todos los proveedores van a estar aperturados y van a ser a través de muchos contratos, cosa que nos permite reducir margen de construcción y tener flexibilidad de contratación. Ahora, si a pesar de eso los costos de construcción no logran de alguna forma mitigarse, porque, no sé, pasó como pasa ahora en este escenario más inflacionario que estamos teniendo, que los precios aumentan, el objetivo es trasladarlo a precio, obviamente, ¿no? En épocas pasadas inflacionarias, el real estate ha sabido trasladar inflación a precio y por eso ha sido un refugio bastante importante para inversores. Si no sucede eso, que se puede trasladar a precio, obviamente el margen se erosiona y posiblemente las distribuciones sean menores. Pero bueno, creemos que hay elementos mitigadores previos antes de llegar a la erosión de la rentabilidad. Sí, ahí si me permitís sumar algo más, Rami, para dejarle tranquilidad al inversor que estaba consultando, no se le pide más dinero a los inversores bajo ningún concepto. Como dice, es gestión de costos más gestión comercial de cómo se puede trasladar. Pero a los inversores que han puesto el equity inicial no se les pide más dinero para cubrir aumentos eventuales de construcción. Eh, la otra consulta es si tenemos plano aprobado. Todavía no, y por eso el aporte que buscamos de cada inversor, en esta instancia el inversor entra con una reserva del 20% y una vez que el plano aprobado esté avanzado, ahí se hace el llamado al otro 80% para ir hacia la escritura ya con el plano aprobado. O sea, en esta instancia estamos pidiendo o requiriendo a los inversores el 20% del aporte, ¿no? Si fuese una inversión de $100.000 como la que veíamos, estamos hablando de unas $20.000 de aporte inicial y estimamos dentro de los 30
60, 90 días de acá en adelante, estar haciendo el llamado del 80%, y una vez avanzado mucho el permiso de obra y el proceso de escrituración, ahí se va a hacer el llamado del 80% del capital. Como decía Juani, el capital va entero a la compra del terreno y a garantizar el colateral que cada uno va a tener como proporcional por la compra del terreno. Acá tenemos una preguntita. Monto mínimo. ¿Cuál es el monto mínimo? Lo mencionamos. Estamos hablando de unos $50.000. Si alguno tiene alguna excepcionalidad, la podemos ver, pero en principio ese es el número al cual estamos apuntando. Ahí tenemos una consulta adicional de respecto a las unidades, creo que lo habíamos mencionado. Nosotros no estamos comercializando unidades, lo que estamos ofreciendo es un proyecto de inversión, ¿no? El inversor entra con capital y se lleva capital más retorno. Todo lo que es comercialización de unidades va para una etapa posterior, pero no es donde hace foco Américas Capital. Así que eventualmente si alguno tiene interés en unidades, podemos hablarlo obviamente, pero no es parte del dinero, del capital que estamos buscando. Acá te leo otra. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir si ingreso o no? Acá en general, o sea, nosotros tenemos una ventana que obviamente que está alineado a los plazos del proyecto. En general se estima que entre 30 y 90 días se termina de completar, pero eso por un lado, pero por el otro también vamos siguiendo el avance, ¿no? Como decía Juani, hoy ya estamos llegando al 20% de cupo, y cuando se llega al 100 se cierra, ¿no? Entonces eso después se puede acelerar en los próximos días, ¿no? Así que para contemplar eso, que no hay un tiempo fijo, sí, en general en este tipo de proyectos lleva, como es, entre 30 y 90 días según el proyecto y según los plazos, pero es por cupo, ¿no? Sí, por cupo y por orden de llegada. Sí. Bueno, Bueno, no tenemos muchas preguntas, no sé si nos entendieron o somos muy capos explicando, pero bueno, ustedes, incorporamos muchas de las preguntas que nos fueron haciendo en los días previos, las fuimos incorporando en las slides y en el discurso tanto Kevin como yo, justamente para ir canalizando muchas de las dudas que genera este tipo de proyectos. Y nada, quedamos obviamente a completa disposición siempre. sí, estamos todos a disposición para ir, profundizar, hacer doble clic en cualquier aspecto. Ya nos pasamos unos minutos, así que nada, si les parece, lo dejamos acá y pasamos en forma privada con cada uno de ustedes para contar aspectos que puedan resultar interesantes, no sé, el tema impositivo, el tema de los aportes, el tema legal, cómo se firma, qué se firma, etcétera. Todo eso, si quieren, lo podemos ver en privado con cada uno de ustedes. Pero para no molestarlos más en esta mañana tan gris, aprovechamos y les mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a todos los amigos que ya conocemos y a los que se han sumado, gracias por la confianza y haberse ha llegado. Les mandamos un abrazo y quedamos a disposición. Álvaro, saludos a todos. Chau, chau. Muchísimas gracias, seguimos conversando. Américas Capital. Construye tu legado.